Mateo 21, 33, 43 y 45, 46 se encuentra en la última semana de la vida terrenal de Jesús, durante su entrada triunfal en Jerusalén y los eventos que culminan en la Pascua. En este capítulo Jesús enfrenta una creciente oposición de los líderes religiosos, como los fariseos, los saduceos y los sacerdotes. Después de limpiar el templo y de la controversia sobre su autoridad, Jesús pronuncia una serie de parábolas dirigidas a estos líderes, incluyendo la parábola de los labradores malvados. Esta parábola es una acusación directa contra ellos por rechazar a los profetas de Dios y finalmente al propio Hijo de Dios. Escuchemos el texto. Oigan otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, que plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos lo mismo. Y después envió a ellos a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Vengan, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Ellos dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿acaso no han leído en las Escrituras: la piedra que los edificadores desecharon, esta fue hecha por cabeza del ángulo? Por el Señor es esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto, yo les digo que el reino de Dios será quitado a ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenían por profeta. Analicemos este texto en primer lugar, viendo el contexto histórico y cultural. La viña, en el Antiguo Testamento, era una metáfora común para Israel. Lo encontramos en Isaías 5, del 1 al 7, o en el Salmo 80. Jesús toma esta imagen familiar para sus oyentes judíos. El padre de familia que planta la viña representa a Dios, quien estableció a Israel como su pueblo escogido, lo cuidó y lo protegió. Los labradores, que son los líderes religiosos de Israel, o representan a los líderes religiosos de Israel como sacerdotes, escribas, fariseos, a quienes Dios confió el cuidado de su pueblo. Sin embargo, en lugar de honrar a Dios
y guiar al pueblo en justicia, se corrompieron y buscaron su propio beneficio. Los siervos. Ellos representan a los profetas que Dios envió a Israel a lo largo de su historia. Jeremías, Isaías, Amós, etc. Estos fueron maltratados, rechazados y en muchos casos asesinados. El Hijo. El Hijo es una referencia clara a Jesús, el Hijo de Dios. El envío del Hijo refleja la paciencia y el amor de Dios, ofreciendo una última oportunidad de arrepentimiento antes del juicio. El rechazo y el asesinato del Hijo. Este prefigura la crucifixión de Jesús, que ocurrirá días después de pronunciar esta parábola. Ser echado fuera de la viña alude a que Jesús fue crucificado fuera de las murallas de Jerusalén. En segundo lugar, analicemos cuál es la estructura de esta parábola. Primero, la preparación de la viña. Muestra el cuidado de Dios por Israel, proveyendo todo lo necesario para que diera fruto, es decir, la ley, los profetas, la alianza. El envío de los siervos refleja la historia de Israel rechazando a los mensajeros de Dios. Envío del Hijo y su rechazo. El clímax de la parábola apuntando al rechazo definitivo de Jesús. La pregunta y la respuesta. Jesús involucra a sus creyentes, quienes sin saberlo pronuncian su propio juicio al condenar a los labradores malvados. Y la aplicación profética. Jesús cita el Salmo 118 y anuncia que el reino será dado a otros que produzcan frutos. Tercer aspecto. ¿Cuáles son los elementos teológicos clave que encontramos en este texto de Mateo? La paciencia de Dios. A pesar del rechazo continuo, Dios envía más siervos y finalmente a su Hijo, mostrando su misericordia y longanimidad. El juicio de Dios. Los labradores malvados enfrentan la destrucción, lo que señala el juicio venidero sobre los líderes de Israel y eventualmente la destrucción de Jerusalén que sucedió en el año 70 a manos de los romanos. La piedra angular. Jesús se identifica como la piedra angular rechazada que se convierte en fundamento de la nueva obra de Dios. Efesios 2:20 o 1 Pedro 2:6 al 8. La transferencia del reino. El reino no se limita a Israel como nación física, sino que se extiende a un pueblo que incluye a judíos y gentiles que producen fruto espiritual, es decir, la iglesia. Cuarto, la reacción de los líderes religiosos, que se encuentran en los versículos 45 y 46. Los principales sacerdotes y los fariseos entienden que Jesús los está acusando directamente. Su deseo es arrestarlo. Aquí se muestra su endurecimiento, pero su temor al pueblo revela su hipocresía y la falta de autoridad moral. ¿Qué enseñanzas nos da el Evangelio para todos nosotros, queridos hermanos?
Primero, Dios espera fruto de nuestras vidas. La viña fue plantada con un propósito, dar fruto. Como creyentes hemos sido llamados a vivir vidas que glorifiquen a Dios y produzcan fruto espiritual. Encontramos esa alusión en Gálatas 5:22 o en Juan 15:8. Esto incluye amor, obediencia, servicio, testimonio. Preguntémonos, ¿estamos dando fruto para el reino o estamos viviendo egoístamente como los labradores malvados? Segundo, rechazar a Jesús tiene consecuencias eternas. Los labradores pensaron que podían ignorar al Hijo y apoderarse de la heredad, pero enfrentaron un juicio. Hoy, rechazar a Cristo como Salvador y Señor lleva a la separación eterna de Dios. Como creyentes debemos proclamar a Jesús con urgencia y vivir como testigos fieles de su verdad. Tercero, la humildad ante la piedra angular. Jesús es la piedra rechazada. Es ahora la base de nuestra fe. Reconocer su señorío que nos lleva a la humildad y dependencia de Él. No podemos construir nuestra vida sobre otra cosa que no sea el mismo Cristo nuestro Señor. San Pablo lo dice en su primera carta a los Corintios 3:11. Cuarto, el privilegio y la responsabilidad del reino. El reino fue quitado a los líderes infieles y dado a un pueblo que incluye a todos los que aceptan a Cristo. Esto es un gran privilegio, pero también una responsabilidad nuestra. Debemos ser fieles administradores de lo que Dios nos ha confiado. Pedro lo dice en su primera carta, 2, del 9 al 10. ¿Qué concluimos de este texto de Mateo 21, 33, 43 y 45, 46? Es una parábola que revela el corazón de Dios, la rebelión humana y la obra redentora de Cristo. Esto nos desafía a examinar nuestra respuesta al Hijo de Dios y a vivir vidas fructíferas para su gloria. Que como creyentes podamos honrar al Señor de la vida, reconociendo que todo lo que tenemos es suyo y que Él merece nuestra obediencia y nuestra adoración. ¿Por qué rechazar el fruto del bien? ¿Por qué hacer del odio un cruel Edén? La piedra que tiraron será el pilar. Con ella el cielo se va a edificar. El Hijo mandaron con su corazón. Pensaron tal vez que habría perdón, pero lo llevaron a su fin fatal. La viña lloró su eterno caudal. Ahora el dueño en justicia vendrá. La viña a otros la entregará. Quien cultive la fe cosechará. Amor y fruto que siempre estará. ¿Por qué rechazar el fruto del bien? ¿Por qué hacer del odio un cruel Edén? La piedra que tiraron será el pilar. Con ella el cielo se va a edificar.
Si te gustó este contenido, dale like, activa la campanita para los próximos videos y suscríbete al canal del Padre Leonardo. Esto permitirá que otras personas accedan a este mensaje del Evangelio. Gracias por compartir y que el Señor te continúe bendiciendo. Hasta pronto